Si entendemos cómo la naturaleza intenta dar forma a la ciudad de Nueva York, quizá podamos acomodar la ciudad en la naturaleza para poder vivir en ella durante los próximos 400 años y tal vez los 400 siguientes. Desde el cielo se ve claramente que la ciudad de Nueva York fue peligrosamente construida al borde del agua. Es una ciudad rodeada de agua por todas partes. Hace un siglo, su puerto tenía más volumen de carga y pasajeros que todos los demás puertos importantes del país juntos. Con 930 kilómetros de litoral, esa gran cantidad de agua es ahora su mayor amenaza. El verdadero desafío para nosotros en el siglo XXI es, ¿podremos ser tan prudentes como inteligentes? Nosotros somos muy inteligentes, pero por alguna razón, a la hora de tomar decisiones difíciles, decisiones prudentes basadas en el conocimiento, nos vemos incapaces de hacerlo. ¿Cuántos avisos más necesita darnos la naturaleza para que hagamos lo que debemos? Grandes ciudades del mundo se enfrentan a amenazas que nunca antes habían afrontado. Nueva York, Tokio, Londres, Miami. Las amenazas provienen del mar, de arriba y de abajo. Estos son los problemas y sus soluciones para cuando llegue el agua. El alcalde de la ciudad de Nueva York ha ordenado una evacuación obligatoria. Todos los residentes deben cumplir esta petición de evacuación. En 2012, la supertormenta Sandy cogió a Nueva York por sorpresa. La ciudad se vio inundada por 6.000 millones de metros cúbicos de agua. La marea de la tormenta asciende a más de 9 metros y envuelve a Nueva York en 700.000 toneladas de escombros. Es el peor desastre natural en la historia de la ciudad. Trevor Holland es un abogado residente en la zona llamada Two Bridges. Estamos en el Bajo East Side. Se llama Two Bridges porque estamos entre los puentes de Manhattan y de Brooklyn. Los ingresos medios por familia de este céntrico barrio de la ciudad de 38.000 habitantes es de $21.000, muy por debajo de los ingresos medios de la ciudad de Nueva York. Es un barrio asequible, con gente de clase trabajadora. Estamos en uno de los barrios con más diversidad de Manhattan. Hay diferentes niveles económicos, diferentes razas, credos, religiones. Esa es una de las razones por las que me gusta vivir aquí. Two Bridges está en la llanura aluvial de Nueva York. De entre 1,5 y 3 metros sobre el nivel del mar, partes de él quedarán bajo el agua si los niveles suben 1,8 metros en el próximo siglo, como se ha predicho. Alguien hablaba de la amnesia de las tormentas. Creo que eso pasa porque queremos olvidar lo horrible que fue. Recuerdo que echamos un vistazo al patio, donde está nuestra zona de juegos. Y había 3 o 4 indigentes que no recibieron el aviso de que se acercaba una tormenta. No tienen móviles, no ven las noticias. Se dieron cuenta de que el agua estaba subiendo cuando ya estaban atrapados intentando buscar una salida. Recuerdo que pensé en cuántas personas no habrían recibido la alerta y estarían durmiendo a la orilla del río cuando de repente el agua subió. Estos son porteros. Se quedan toda la noche, no tienen opción. Esta está sacada en la calle sur a comienzos de la tormenta. El agua ya desbordaba la barandilla. Cuando piensas en Manhattan, piensas en todos los edificios de apartamentos, sobre todo en nuestro barrio en particular. Este fue el momento en el que ya no pudimos entrar en la calle. Se ve un lado del edificio y el lado derecho de la acera, pero ya había llegado hasta el muro de más de 1 metro que hay fuera de nuestro edificio. Calle abajo había muchísima agua. Las mareas de la tempestad golpearon Two Bridges en 2012 y volverán a hacerlo. Sabemos que va a producirse otro gran huracán. Podría venir el año que viene y se culpará a los políticos por no haber hecho nada.
Tenemos que reconocer los cambios en el clima. Sabemos que va a haber subidas del nivel del mar y que las tormentas son cada vez más intensas. Como sociedad, deberíamos hallar la manera de que la gente viva segura. Somos muy creativos en la ciencia, pero por alguna razón no hemos puesto toda nuestra creatividad en solucionar este problema. Esta ciudad está al borde mismo del continente y eso es lo que hace tan especial a Nueva York, pero también lo que amenaza su entrada en el futuro. Nueva York se enfrenta a dos desafíos. El primero es el hecho inevitable de que la ciudad está situada en una zona de huracanes y las tormentas continuarán llegando pase lo que pase. Mis hijos tienen 10 y 15 años. Saben que tendrán que convivir con esto el resto de su vida. Esto es algo que está incrustado en nosotros y tenemos que convivir con ello. El segundo es el creciente nivel del mar. La gente de Nueva York entiende que el nivel del mar está subiendo y que eso es un problema. ¿Cuánto está subiendo y cómo nos adaptaremos? Son preguntas que aún están abiertas. Los desafíos están claros, pero ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo puede Nueva York adaptarse y sobrevivir? Vamos a salir a cambiar unos instrumentos para conseguir una medición de mayor calidad. Philip Orton trabaja en primera línea en la ardua tarea de medir la subida del nivel del mar. Monitoriza el río Hudson, recogiendo datos para poder predecir y quizá prevenir futuras catástrofes. Tenemos una boya frente a la orilla. Lleva un son, un instrumento con muchos sensores que miden el pH, el oxígeno, la salinidad, la temperatura del agua, el nivel. Hay instrumentos por todo el río Hudson. Envían los datos a Internet y los introducimos en nuestra base de datos. Los compilamos para hacer el pronóstico meteorológico y con toda la información puedes configurar las condiciones iniciales y lanzar el siguiente pronóstico. Estos instrumentos ayudan a Orton a entender qué zonas de la ciudad corren un riesgo mayor cuando golpee la siguiente tormenta o huracán. Tras el Sandy, con los datos de Orton, se creó un modelo para ver cómo sería Nueva York con una subida del nivel del mar de 1,8 metros en 2100. Este es un mapa por satélite de Nueva York sin inundaciones. Aquí está Broad Channel, Rockaway, Lower Manhattan y aquí Staten Island. Si subiera 1,8 metros el nivel del mar, la marea alta inundaría muchos barrios. Esta es la marea alta del año 2100. Esto muestra la inundación de lugares como South Street Seaport, Lower Manhattan, una gran inundación alrededor de Jamaica Bay y también en Staten Island. Cientos de miles de personas padecerán inundaciones. Un lugar se hace inhabitable si sufres tantas inundaciones al año. Eso en cuanto a las mareas, porque también hay mareas de tormenta. Aquí vemos lo que el año 2100 nos depararía si tuviéramos un huracán como el Sandy, además de la subida de 1,8 metros del nivel del mar. Una mayor parte de la costa se inundaría. El oeste de Manhattan, Tribeca, Wall Street, Battery Park, el Lower East Side. El Sandy inundó 51 kilómetros cuadrados, el 17% de la ciudad. Con 1,2 metros de subida del mar serían 100 kilómetros cuadrados, un tercio de la ciudad bajo el agua. Ese tipo de inundación sería catastrófica. Habría enormes infraestructuras inundadas en una ciudad de 8 millones de personas. Los transportes, los túneles, el metro, la red eléctrica, muchas de estas cosas quedaron inundadas por el huracán Sandy. Así que imaginemos una subida de 1,8 metros del nivel del mar. Toda la ciudad podría quedar paralizada en un escenario así. Si no reducimos nuestras emisiones de dióxido de carbono, el nivel del mar se elevará en esa escala en el siglo XXII. Nueva York tiene 300 años. A este ritmo no sobreviviremos otros 300. Cuando diseñamos y construimos Nueva York, no pensamos en inundaciones ni en tormentas. El metro de Nueva York, con un siglo de antigüedad, es un ejemplo perturbador de los desafíos a los que se enfrenta la ciudad. Traslada a 6 millones de personas al día. Es el mayor del país, con 1.350 kilómetros de vías, suficientes para llegar a Chicago. Pero ahora que Nueva York se adapta a los peligros del cambio climático, tiene una necesidad crítica de mantenimiento. Esta es la estación South Ferry.
El agua entró por aquí, cayó escaleras abajo e inundó toda la estación. Había más de 1 metro de agua en la entreplanta. Todo el mundo se sorprendió de que se inundara toda la estación. Nadie previó que entraría tanta agua e inundaría toda la estación. Era urgente volver a tener activo el servicio, así que había que sacar el agua con urgencia, sacarla toda. Eran 30 millones de litros de agua los que hubo que sacar. Tardamos semanas en hacerlo. Cuando sacaron toda el agua, evaluaron los daños de la estación para volverla a poner en funcionamiento. Joe Lota es presidente del Departamento de Tránsito Metropolitano. Afirma que 14 de los túneles sumergidos del metro están en peligro debido a las mareas y el nivel creciente del mar. La red del metro se construyó hace unos 115 años. Cuando lo inauguraron, no creo que imaginaran siquiera las mareas crecientes que estamos experimentando en el siglo XXI. Casi todos los túneles están dañados, no solo los raíles, sino los muros. La estación South Ferry, el Lower Manhattan, que era bastante nueva, la habíamos renovado totalmente, quedó completamente destruida. El agua subió escaleras arriba, son 2 pisos bajo tierra y se inundó por completo. Tenemos que reconstruirlo todo. El doctor Klaus Jacob es un experto en evaluar riesgos. En 2011 publicó un estudio que advertía que una supertormenta combinada con una subida del nivel del mar inundaría y destruiría los túneles más vulnerables del metro de la ciudad. Hicimos los estudios cooperando con el equipo de ingenieros del Departamento de Tránsito Metropolitano, que dirige el tráfico de la red de metro, contemplando no solo el presente, sino los años 2030, 2050, 2080, hasta fin de siglo. Nuestro enfoque fue el cambio climático y cómo se adaptaría la ciudad de Nueva York al ascenso del nivel del mar con tormentas superpuestas. Los resultados mostraron que el talón de Aquiles de la ciudad de Nueva York sería la red del metro. Habíamos calculado que solo tardaría unos 40 minutos en inundarse toda la zona afectada. Pero si además ya tienes casi 2 metros de subida de nivel, una ciudad como Nueva York no tiene más remedio que pasar a la acción. El metro es solo una de las infraestructuras críticas que Nueva York tiene que proteger de la subida del nivel del mar y de las supertormentas. Es un problema de 8.000 millones de dólares. No es solo el metro, también hay muchos puentes y túneles, las líneas de ferrocarril, Metro Norte, el ferrocarril Lower Allen que tenemos que reforzar. Porque así es como la gente va y viene del trabajo o de la escuela. Son las arterias que permiten el flujo vital del área metropolitana. La población de Nueva York está en lo más alto de su historia y no muestra señales de declive. 8,6 millones de personas consideran su hogar esos 5 distritos y la población se ha incrementado un 5,5% desde 2010, la primera del estado en crecimiento de población. He analizado la evolución de Nueva York durante los 400 años de su existencia. Ha sufrido muchísimas mutaciones. Al principio no se parecía en absoluto a lo que es hoy. ¿Por qué iba a parecerse dentro de 100 años al aspecto que tiene ahora? Las pistas de los futuros desafíos a los que se enfrenta Nueva York pueden encontrarse en su pasado, en el desarrollo urbano que empezó hace más de 300 años. Recuerdo recibir una llamada de Bill no mucho después del huracán Sandy, preguntándome si tenía mapas que mostraran claramente el impacto que había tenido el vertido de basuras en la gravedad de la tormenta. Me llamo Bill Johnson. En 2012 era director del programa de mapeo del Estado, de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia. Esperaban que los mapas les ayudaran a entender los problemas relacionados con la tormenta. Y así fue como empezamos a pensar cómo podríamos ayudar. Mi reacción a este tipo de petición fue de entusiasmo, ya que teníamos los medios para contribuir a que la ciudad se convirtiera en un lugar más resistente. Empezamos a pensar en superposiciones de imágenes aéreas con mapas históricos.
Teníamos ya muchos mapas en formato digital y los desplegamos sobre el mismo lugar geográfico para que se alinearan cuando los comparáramos. Eso era lo que necesitábamos. Teníamos una imagen precisa de todo lo que había cambiado entre 1609 y 2012, con una foto aérea. Y cuando sobrepusimos este mapa de 1860 al de 1767, comprobamos que había habido una expansión tremenda. Esta es la línea costera de 1767, la que trazo con el dedo. Todo esto es nuevo. Sobrepusimos esto en un mapa moderno de Manhattan y se puede ver qué parte del Lower Manhattan está construido sobre tierra artificial, ganada por el hombre. Una zona anteriormente no desarrollada es el escenario de un proyecto que proporcionó empleo a muchos trabajadores. Se construyó un gran encofrado en la bahía para ganarle tierra al mar. Casi 10 kilómetros cuadrados del Manhattan de hoy se construyeron sobre el terreno añadido a lo largo de la costa de la ciudad. Tomamos los datos de la marea producida por el Sandy y los sobrepusimos para ver si se alineaba a la tierra artificial con las inundaciones causadas por el Sandy. Y lo que vemos es que coincide perfectamente con la zona hecha por el hombre. Lo que esto revela es que las inundaciones que causó el Sandy son en gran medida culpa del hombre. La inundación ocurrió en gran parte como resultado de 400 años de actividad humana que crearon una nueva llanura aluvial. Y esa llanura aluvial está llena de estructuras urbanas. Túneles de metro, centrales eléctricas, y ahí es donde vemos los daños que causó el Sandy. La tierra ganada al mar que Johnson identifica contiene una parte importante de la economía de Estados Unidos. Bancos, finanzas, tecnología, comunicaciones, seguros. Las empresas del Fortune 500 tienen más oficinas aquí que en ningún otro lugar del planeta. Somos la capital financiera del mundo, somos el centro de las artes y los medios de comunicación. Muchas empresas de este país y del mundo tienen aquí su sede central. Tenemos que hacerlo bien por lo que significamos para la economía del país y del mundo. Mejor que bien. A pesar de las advertencias, el 63% de los neoyorquinos que tenían orden terminante de evacuación no salieron de la ciudad durante el huracán Sandy. Muchos no tenían opción. Eso es típico de muchos de los barrios más desfavorecidos de Nueva York, en un contraste muy marcado con otros barrios. La gente no tiene recursos para marcharse. Se refugian donde viven durante los desastres que hemos tenido en Nueva York. ¿A dónde van a ir? Pero la evacuación es una pobre solución para un problema que amenaza la vida. La subida del nivel del mar volverá partes de la ciudad permanentemente inhabitables, a no ser que la ingeniería pueda marcar alguna diferencia. Para eso, hace falta voluntad política. Me llamo Dan Zarilli, soy el director de políticas y programas climáticos en la oficina del alcalde. Ha habido mucho interés en concienciar a la gente de lo que significa vivir en la costa, que a veces significa que puedes mojarte. Pero continuamos invirtiendo y procurando recuperarnos cada vez más rápido. Estamos construyendo una ciudad más fuerte. La vulnerabilidad no va a afectarnos dentro de 100 años. Ya está aquí y ahora. Y necesitamos invertir para mitigar los riesgos. Estamos contemplando nuevas inversiones para defensa costera e implementando nuevas disposiciones del Código de Construcción de Edificios y mejora de infraestructuras. En la búsqueda de soluciones para salvar la ciudad, Dan Zarilli mira hacia el sector privado. Actualmente no somos un país que invierta en infraestructuras. Vishal Chakrabarty es uno de los arquitectos y urbanistas que está abordando el problema. La última vez fue con el presidente Eisenhower. El programa de construcción de autopistas de Ike es la mayor empresa en tiempos de paz nunca realizada. Costará decenas de millones de dólares. Esa fue la última vez que esta nación dio un salto cualitativo en cuanto a infraestructuras. Y no hemos vuelto a hacerlo. El fin del despilfarro hizo posible un presupuesto equilibrado. Por mucho que ame a Nueva York, nuestro mayor problema es que tenemos malas infraestructuras con más de 100 años. Necesitamos dar un paso atrás y mirar de manera holística todas las infraestructuras. ¿Tenemos estaciones de trenes que funcionen bien? ¿Tenemos un metro adecuado? En el país más rico del mundo y la ciudad más rica del país más rico del mundo, vamos a decir
¿Que no haremos nada al respecto? La pregunta es, ¿Nueva York necesita gastar enormes sumas en caros megaproyectos para protegerse de la subida del nivel del mar? La respuesta podría estar en Massachusetts. Registros históricos revelan pruebas de anteriores megatormentas en Nueva York. Los investigadores buscan patrones para saber si ahora son más frecuentes y peores. Este es el laboratorio de muestras del lecho marino. Es un archivo de todas las muestras tomadas en las últimas décadas. Jeff Donnelly es un veterano científico en la institución oceanográfica Booth Hall. Hay muestras de todo el mundo, decenas de miles. En este archivo, los científicos pueden revisar núcleos que fueron tomados mucho antes de que ellos nacieran. Estos núcleos de sedimentos fueron tomados en Nueva York y se remontan a 1721. Nueva York es especialmente vulnerable al paso de los huracanes por la forma de su litoral. Está la ensenada donde se une con Nueva Jersey. Cuando una tormenta se acerca por el litoral oriental, concentra el agua en esa ensenada y provoca mayores niveles de aluvión. Igual que los anillos de los árboles pueden contarnos su historia, las muestras de sedimentos nos revelan signos de fuertes huracanes en los últimos 300 años. Se pueden ver estas características capas de arena que se depositan en la turba salada. Nos hablan de acontecimientos que ocurrieron con una enorme energía, como las olas provocadas por huracanes que arrasan la playa, transportando la arena hasta la turba salada. Tenemos bien documentado el huracán de 1821, pero no tenemos una analogía muy buena en las mediciones modernas. El huracán Sandy nos dio la oportunidad de compararlo con estos acontecimientos anteriores. Sabemos por los registros documentales que la marejada ciclónica de 1821 fue más alta que la del Sandy, de 4 a 4,5 metros de altura. En el huracán de 1821, el nivel del mar era 60 centímetros más bajo. Cada siglo, la ciudad es golpeada. Ni siquiera haría falta una tormenta mayor. Si volviera la de 1821, ya tenemos esos 60 centímetros más de subida del nivel del mar. Los hallazgos de Donnelly confirman que la supertormenta Sandy no fue una excepción, sino la norma de cada siglo. De hecho, la marejada ciclónica en 1821 fue 1,5 veces mayor en altura y fuerza que la del Sandy. Son más bien una regla que se da cada 80 o 100 años. Entonces Nueva York contaba con 120.000 personas, la mayoría de las cuales no vivía a la orilla del agua. En el próximo siglo se prevé que el nivel del mar se eleve 90 centímetros. Podemos imaginar cuántas infraestructuras y personas estarán en peligro. Los hallazgos de Donnelly confirman que Nueva York siempre ha sido golpeada por los huracanes. La siguiente tormenta se acerca y más personas que nunca estarán viviendo a lo largo de su litoral cuando se inunde. Este es el aspecto que tenía la costa de Nueva York en 1821, cuando golpeó la última megatormenta. Desnuda, salvaje, llana y vulnerable. Esto es una turba salada en Nueva Jersey, a 32 kilómetros de Manhattan. Es importante saber que el nivel del mar sube y baja, pero para relacionarlo con el clima necesitas saber cuándo ocurre. Horton y su equipo también usan muestras de núcleos de sedimentos para investigar el clima prehistórico de Nueva York. Pero en lugar de centrarse en las capas de arena, estudian microorganismos para determinar cuál era el nivel del mar en el pasado prehistórico. 4 metros de sedimentos representan los últimos 2000 años de la historia de la Tierra. Vamos a ver. Tomamos estos núcleos y tratamos de determinar con precisión cómo ha variado el nivel del mar. ¿Se ha acelerado? ¿Se ha ralentizado? Y relacionamos esto con los cambios del clima. Los microfósiles que estamos viendo bajo el microscopio son organismos unicelulares llamados foraminíferos. De acuerdo, déjame echar un vistazo. Horton está buscando fósiles microscópicos de la turba cuando el agua está en su nivel más alto y más bajo. La presencia de estos fósiles dan una clara imagen de los cambios del nivel del mar a lo largo de cientos de años. Basándonos en los cambios en la cantidad de cualquier especie en particular, sabemos que los niveles del mar han cambiado a través del tiempo. La investigación demuestra que durante más de 1500 años los niveles del mar fueron estables. Hace 200 años eso cambió, y no casualmente, con la revolución industrial.
Fue a comienzos de la última parte del siglo XIX cuando se aceleró la subida del nivel del mar. Cuando relacionamos clima y nivel del mar, vemos una relación casi perfecta. Cada vez que el clima se calienta, la subida del nivel se acelera. Una de las cuestiones fundamentales que nos preguntan a los científicos climáticos es si el ritmo actual del cambio tiene precedentes. Hemos podido demostrar que el ritmo del aumento del nivel del mar de los siglos XX y XXI no se había observado en los anteriores 2000 años. Los últimos pronósticos predicen que la ciudad de Nueva York recibirá una subida del nivel del mar de cerca de 2 metros hacia 2100, unos 1,8 metros. Vivimos en una época insólita. Tenemos una elección clara y todavía tenemos esperanza, pero si no reaccionamos con urgencia, será fatal. Con una subida de 1,8 metros, según Horton, 725 kilómetros cuadrados de Nueva York se perderán para siempre, una ciudad que se hunde. 600.000 neoyorquinos perderán su hogar. 300.000 trabajos serán desplazados o se perderán. Los más pobres recibirán el mayor golpe, ya que 12.000 viviendas públicas desaparecerán. Las personas que trabajan ahora en el problema buscan soluciones. Reconstruir y proteger Nueva York para el siglo XXII. Esto es La Gran U, un ambicioso megaproyecto que protegería el sector de los negocios de 500.000 millones de dólares en el Lower Manhattan, el epicentro de la economía norteamericana. Me llamo Kai V. Bergman. El arquitecto V. Bergman lidera el proyecto La Gran U. Hemos propuesto 16 kilómetros de protección contra inundaciones que irían desde las calles 57 y 58 oeste a lo largo de toda la línea costera hasta Battery Park y luego volver por el East River hasta la calle 30. Eso protegería toda la zona que ahora está bajo la línea de inundación. La Gran U es un muro de 6 metros de altura que protegería el distrito financiero más vital de Estados Unidos de una subida del nivel del mar de hasta 4,5 metros. Su superficie tendría principalmente parques, instalaciones deportivas y senderos para caminar a lo largo de los 16 kilómetros del litoral que tiene que proteger. En el caso de Nueva York, la gente se ha mentalizado de que el cambio climático es algo que tenemos que abordar. Se puede pensar en la Gran U como una gran alcantarilla porque también absorberá toda la lluvia que llegue a las calles durante el azote de un huracán o una tormenta. La Gran U también es una senda para bicicletas. Si se construyeran los 16 kilómetros, podrías recorrerlos en bicicleta sin cruzar nunca una calle. Se podría decir que el litoral de Manhattan pasaría de un muelle de trabajo a un lugar de ocio. Se trata de salud y bienestar y de hacer accesible el muelle. La Gran U sería construida en etapas. La primera sería un tramo de 4 kilómetros en el Lower East Side. La ciudad ha aprobado el plan con un presupuesto de 305 millones de dólares. Trevor Howard vive en un barrio que la Gran U protegería. Como abogado y residente, tomó parte en la reunión con los constructores que dijeron que el proyecto protegería Two Bridges de la subida del mar. Este barrio está cansado de proyectos. Hemos estado en decenas de reuniones sobre qué hacer. Vamos a cambiar esto, añadir aquello, y muchos de esos planes terminan en un cajón. Empiezas por tratar de dar con un modo de proteger el barrio y terminas con un reluciente folleto que se queda en un cajón. Ese no es el único problema de Holland con la Gran U. Hemos luchado durante mucho tiempo para tener acceso al muelle. Y ahora, una de las soluciones que proponen es, en esencia, cerrarlo. Construiremos un muro de 3 metros de altura y estaréis protegidos. Adelante, hemos preguntado. ¿Es esta la única solución? ¿Hay otra cosa o solo pueden ser muros? ¿Qué han hecho otras ciudades? Holland no está solo. Hay otros que piensan que la Gran U es un paso en la dirección equivocada. ¿De qué altura haces esos muros antes de estar en una prisión? Esa no es una solución sostenible. Es una imagen distópica. Es un muro, y la mayor parte es un muro de cemento y barras de refuerzo. Creo que ir en esa dirección hará nuestra ciudad más frágil.
Es muy fácil que ese muro se rompa. He trabajado 8 años en Nueva Orleans. Los muros se rompen, ocurren cosas, una barcaza choca contra él. Siempre es algo inesperado. La mayor preocupación de Hill es que todos los muros al final tienen que derrumbarse. Ella cree que hay que buscar soluciones en etapas, cada generación contribuyendo al trabajo de la anterior. Un muro es rígido y fijo. El diseño es solo para ese lugar específico. Deberíamos gastarnos ese dinero en proponer construcciones que puedan ir creciendo. Tenemos que construir los cimientos para futuras generaciones. La urbanista Pippa Brashear coincide en que vivir tras un muro es un futuro que no puede imaginar. Va a cambiar la cultura. ¿Ese es el Nueva York en el que queremos vivir? No es la ciudad que a mí me gusta. Uno de mis grandes temores por el futuro de Nueva York es que no vayamos más allá de la cuestión de la protección. Soy escéptico respecto a cualquier cosa que diga, vamos a mantener el agua allí, porque tiene que ir a alguna parte. Se ha pensado en un muro gigantesco y te dicen que van a poner hierba encima para que esté bonito, pero sigue siendo un gigantesco muro. La idea de que vamos a construir un muro gigante alrededor de Nueva York que evitará las inundaciones no es ni práctica ni en algunos aspectos ética. Es cualquier cosa menos un simple muro. Kai V. Berman anima a otros a dar una idea mejor. Va a ser un lugar al que una persona podrá ir, utilizar y pasar un 100% del tiempo allí. Y además, estar seguro de que le protegerá contra las subidas del mar. Afirma que una solución radical a corto plazo es mejor que ninguna. Creo que el mayor riesgo es no hacer nada. Muchas de estas comunidades han oído repetidamente que algo habría que hacer. Y creo que el mayor temor es que venga otra gran tormenta y los inunde a ellos y a sus casas otra vez y tengan que enfrentarse a las pérdidas. Broad Channel es una pequeña isla en Queens, en medio de Jamaica Bay. Es un lugar diminuto, no creo que nadie haya oído hablar de él. A no ser que vivas aquí, he hablado con muchas personas que viven en Manhattan y no tienen ni idea de qué es Broad Channel. Llevo aquí desde los 4 años. El barrio en el que crecí es el barrio en el que vivo hoy. Mi mujer también nació en Broad Channel. Toda su familia es de aquí. Durante años, Bassetti vivió en un mundo que de algún modo escapó al cambio. Pero hace una década, las altas mareas inundaron las calles incluso en los días soleados. Te acostumbras. Entra la marea, tienes que llevar a tu hija al colegio y la llevas a caballito hasta la esquina para que llegue al colegio a tiempo. Esto fue una marea alta en luna llena. Esta foto es una de mis favoritas. Estaba llevando a mi hijo a casa desde el hospital. Acababa de nacer, tenía 3 días. Si vives en Broad Channel, te quitas los zapatos y le llevas calle abajo. Así es como se vive en Broad Channel. La supertormenta Sandy convirtió aquellos inconvenientes en una catástrofe. No se podía parar. Nada puede impedir que el agua entre. Bassetti y su familia se marcharon evacuados a Brooklyn. Y volvieron 2 días más tarde. Por fin conseguí llegar a mi casa. Pensé, bueno, no está tan mal. No estaba tan mal hasta que empezamos a organizarnos. Tirar todo lo que estaba mojado, vaciar lo que había bajo los lavabos, bajo los armarios, tirar los sofás. Para cuando terminaron, no habían podido salvar nada. Bassetti se unió al programa Reconstruye. Con un presupuesto de $2.200 millones, anima a los dueños de casas y negocios a reconstruir más alto, más fuerte y más resistente contra la subida del mar. La ciudad ha reemplazado más de 1.400 casas, reparado o derruido 6.500 más y 1.000 continúan en construcción. Reconstruye me está levantando la casa. Están levantándola a más de 3 metros de la altura original. Quedará por encima de la línea de inundaciones. Espero estar preparado, que mi casa esté lo bastante alta cuando llegue el agua y que no le afecte. Pero, ¿quién sabe? Es la naturaleza. No sabes lo que va a hacer. Frank es uno de entre los miles que están decididos a defenderse. Jamás se mudará.
No se me ha pasado por la cabeza. Este fue un lugar genial para crecer y quiero que mis hijos tengan lo mismo. La casa de detrás es mi casa. Pero hay otra opción: estrategia de retirada. El Ayuntamiento de Nueva York y el Estado animan a la gente a dejar de invertir en zonas expuestas a inundaciones y dejar la tierra para que vuelva a su estado natural. 600 propietarios aceptaron, incluido Frank Mostinsky. Ocean Breeze era un lugar fantástico. De verdad que sí. Era el paraíso. Lo echo de menos. Sobre todo a la gente que hemos perdido. 2 vecinos de Mostinsky murieron aquí durante la supertormenta Sandy. Este era el lugar ideal para poner algo así como "No os olvidaremos". Los dos tenían 80 años. Eran pilares de la comunidad, buenas personas. Teníamos una típica valla blanca con un porche aquí. Y mi casa estaba justo aquí, en la parte de atrás. Un paraíso 365 días al año hasta que llegó la tormenta. Mi casa tenía 1 metro de agua dentro. Aún estaba en la base, pero habría terminado sumergida. Fue una devastación. Entré y supe que no iba a quedar nada. Nada que pudiera salvarse. Y ahí fue cuando lo comprendí. 3 horas y lo perdimos todo. Una de las vecinas de la orilla este empezó a hablar de una oferta de compra. Un día recibí una llamada de un representante del gobernador. Enhorabuena, ha tenido suerte. Las viviendas de su zona tienen opción a ser compradas por el Estado. Los dueños de las casas recibieron el valor de mercado de sus casas a cambio de irse. Derribaron la casa y, como se puede ver desde donde estamos, ahora allí crece la hierba. La tierra está haciendo lo que tenía que hacer, volver a la naturaleza que la está reclamando. Los animales también están volviendo. Algunas personas decidieron quedarse. ¿Sabe? Es Estados Unidos, tienen elección. Si quieren exponer a sus familias en esta situación, es su elección. Un audaz proyecto de ingeniería está dando esperanza a las comunidades costeras de Staten Island. ¿Y si miramos esto de otra manera? Enfocamos el problema de una forma nueva y buscamos soluciones. Pippa Brashear es planificadora urbana y arquitecto paisajístico. Cree que la respuesta es dejar de intentar luchar contra el mar y aprender a convivir con él, e incluso utilizarlo para que haga bien y no dañe. El diseño del proyecto que hemos concluido se llama Rompeolas Vivos. El proyecto está localizado en el extremo sur de Staten Island. Fue muy machacado durante el Sandy. Rompeolas Vivos es un sistema de rompeolas frente a la orilla. Cada uno de ellos tiene de 91 a 137 metros de longitud y están espaciados a lo largo de la orilla para protegerla de las olas más destructoras. Los mayores rompeolas están posicionados para abatir a las grandes olas. Tienen que ser lo bastante altos como para que sobresalgan por encima de olas como las provocadas por el Sandy. Esas crestas están a unos 4 metros por encima del nivel del mar. En lugar de un muro continuo, proponen una serie de superficies elevadas que ralentizan las marejadas ciclónicas. Es un concepto antiguo, pero el elemento ecológico es nuevo. Los rompeolas estarán hechos de piedra, pero también utilizaremos bloques de cemento biomejorado para darle un empujón a la ecología. El contenido químico del cemento ha sido pensado para atraer organismos. Este es un modelo a escala. Tiene la mitad del tamaño del que tendrá un bloque, 1,2 metros por 1,2. Una de las premisas que teníamos era restaurar el medio ambiente. Los habitantes primitivos, los humedales, los arrecifes de ostras, han desaparecido. ¿Podemos recrear ese complejo hábitat acuático y reconstruir el medio ambiente? El proyecto Rompeolas Vivos es genial. Es algo flexible. Si los rompeolas no funcionan justo ahí, los mueves o haces uno nuevo. Esas estrategias podemos hacerlas hoy y exportarlas a otras ciudades.
Es una opción y siempre va a haber sorpresas, como con las ostras. Cuando el océano sea más ácido, no sé si las ostras, pero algo vivirá ahí. La gente busca formas de ganar tiempo. No sé si podemos revertirlo, pero ¿podemos ralentizarlo? Sí, creo que podemos hacerlo. Al menos en cuanto a la red del metro y del ferrocarril. Estoy comprometido en hacerlos tan resistentes como sea posible para lo que venga durante los próximos 200 años. Tenemos unas 104 entradas al metro que sabemos que son instalaciones críticas que están sobre la llanura aluvial. Usamos puertas flexibles, escotillas. Son como las puertas de un submarino y cierran cada entrada herméticamente. Son puertas estancas y muy pesadas. Cada una pesa unos 1.600 kilos. Pueden desplegarse en muy poco tiempo para prevenir que el agua entre a la red del metro. Estos son travesaños de detención. Lo que hacemos es poner dos vigas verticales, se quedan fijas y luego vamos colocando los travesaños. El sistema permite ir colocando los travesaños cubriéndolo todo hasta arriba. Y toda la zona queda herméticamente cerrada. Es muy importante que reconozcamos que el cambio climático es real. Y si no lo quieres reconocer, tenemos el hecho irrefutable de que el nivel del agua está subiendo. Lo que hacemos es mitigar los riesgos que trae asociados para poder continuar operando. ¿Estamos mejor que otros? Para mí es difícil saberlo. No he hecho una comparación, pero sé que estamos mucho mejor hoy que hace 5 años. El nuevo Museo Whitney, en el distrito de Meatpacking, es uno de los más resistentes a las inundaciones del país y quizá del mundo. Fue construido para el futuro, diseñado para resistir la subida del nivel del mar y las mareas ciclónicas. Su muelle de carga está protegido por una puerta a prueba de inundaciones, diseñada por ingenieros navales. El muro exterior de cemento fue reforzado para hacerlo a prueba de agua. Como el metro, el museo también tiene un sistema de travesaños. Puede instalarse una barricada en 8 horas, anticipando una tormenta inminente. La barricada tiene 5 metros de altura. Eso duplica la altura de la marea ciclónica del Sandy en Lower Manhattan. El arquitecto Bishan Chakrabarty cree que la supervivencia de Nueva York depende de diseños como el de Whitney. Los nuevos edificios necesitan resistir el inevitable riesgo de la subida del nivel del mar. Necesitas que el edificio no pueda inundarse, lo que significa que tienes que sacar todo el equipo mecánico delicado fuera del sótano. Estamos en la torre oeste del edificio American Cooper, al este de Manhattan. Este edificio está construido sobre una llanura aluvial de 100 años. Los ascensores y sistemas mecánicos, los servicios eléctricos, las bombas, todo está por encima de la línea de inundación. Necesitas un generador en el edificio. No podrás suministrar energía a todo el edificio, pero sí alimentar los ascensores. Y luz en cada apartamento para cargar un teléfono móvil, o quizá para alimentar el frigorífico. Estamos en la planta 48 de la torre oeste. Este debería ser nuestro apartamento penthouse con vistas a toda la ciudad. El tipo de apartamento del rey del mundo. En cambio, tenemos 2 megavatios de energía de emergencia. Decidimos poner los generadores aquí arriba, sacrificando estos metros cuadrados. Así que, aunque los podríamos alquilar por más de $500 el metro cuadrado, al no usarlos para un apartamento, revalorizamos el resto del edificio. Aunque no haya suministro de energía, se podrá vivir en este edificio. Esas cosas tan básicas pueden cambiar totalmente lo que ocurre durante una tormenta. Porque si los grandes edificios están equipados, no tendremos éxodos masivos de personas que intentan escapar con las calles inundadas a toda prisa. Todas esas cosas que ocurren durante una crisis no son soluciones de alta tecnología. En realidad, es todo lo contrario. El vestíbulo está construido sobre la marca estimada de cota máxima para inundaciones, pero aún así, el edificio está diseñado para inundarse. Y cuando el agua retroceda, el daño será mínimo. Las expectativas son que en algún momento algo ocurrirá y el edificio se inundará. Chakrabarty tiene su propio megaproyecto en construcción en Brooklyn, uno de los planes más ambiciosos y resistentes de los 5 distritos.
Parque Domino es un nuevo barrio de 280.000 metros cuadrados en la ribera de Brooklyn. Domino tiene 2.800 viviendas, un cuarto de ellas más modestas. Su principal atractivo es un enorme parque de 2,5 hectáreas a 400 metros de la orilla del mar. Fuimos a hablar con la comunidad y les dijimos, miren, esto necesita ser más resistente. Una de las primeras cosas que hicimos durante el proceso de planificación fue alejar los edificios del agua y hacer un parque más grande. Eso les dará una mayor resistencia al clima a largo plazo, porque el parque tiene una gran cantidad de superficie porosa, hierba y plantas que absorberán el agua. Cuando haya una tormenta, ralentizará la energía de la tormenta y absorberá como una esponja mucha agua. También está diseñado con la pendiente natural de la tierra, para que cuando amaine, el agua se retire y vuelva al río rápidamente. Los edificios también tendrán oficinas y zonas de tiendas pensados para soportar una marea ciclónica. Domino es un modelo interesante para pensar en cómo construimos el mundo en el que viviremos en los próximos 100 años, con las inundaciones y la subida del nivel del mar. Constructores y ayuntamiento trabajan para fortalecer a Nueva York de la subida del mar. Para prevenir incidentes como la explosión de un transformador en Lower Manhattan durante el Sandy, que dejó a 200.000 personas sin calefacción ni electricidad. Se han invertido $1.000 millones en la red eléctrica para asegurarnos de que no se corte la luz la próxima vez. Barajamos muchos nuevos proyectos. Esto nunca se ha hecho antes. Es la primera vez que se hace en una gran ciudad. Estamos moviéndonos deprisa. Tengo esperanzas en el futuro. Los neoyorquinos han demostrado una gran habilidad para adaptarse a cualquier desafío en sus 400 años de historia. Seguiremos aquí. Nos vamos a adaptar. Muchos se defenderán, pero algunos se verán obligados a retirarse. Ese es el futuro inevitable para Nueva York. No creo que exista una respuesta única que dé solución a la pregunta de si debemos o no construir sobre la llanura aluvial. Miles de personas viven allí. Pero hay casos en los que sencillamente no tiene sentido construir, porque claramente son zonas muy vulnerables. En ese caso, la retirada tendría sentido. ¿Qué significa para el futuro? Significa diques de protección, barreras contra las mareas. El ayuntamiento podría alentar la construcción de edificios en terrenos más altos y desanimar a construir o comprar en zonas bajas muy inundables. Las estadísticas dicen que por cada $1 que invertimos en reducción de riesgos evitamos un coste futuro de $4. El Sandy nos costó $19.000 millones. Por los riesgos del cambio climático, ese mismo suceso en 2050 podría llegar a costarnos $90.000 millones. Tenemos que prepararnos para lo inesperado. Tendremos que crear una ciudad capaz de recuperarse de cualquier clase de acontecimiento. Una inundación, un tornado o un ataque terrorista. Las ciudades son vulnerables, pero también gozan de la extraordinaria cualidad de resistir y reconstruirse. Y para mí, todo se basa en lo básico. Movilidad, energía y agua. Arreglar esto no es física cuántica, es sencillamente una cuestión de voluntad. La ingeniería urbana será determinante en la manera en que Nueva York se enfrente a su siguiente gran desafío. Es una transformación que tiene que ocurrir si quiere sobrevivir y prosperar cuando llegue el agua. Tenemos un escenario en el que se espera que 1 millón más de personas se trasladen a la ciudad de Nueva York para el año 2030. Además, la orilla del río aún está considerada la propiedad más deseada. Esto es una idea del pasado que no se sostendrá en el futuro. Si queremos adaptarnos al cambio climático, tendremos que cambiar de comportamiento y que todos convivamos con el agua de manera diferente y estar dispuestos a cambiar y adaptarnos con el tiempo. Este es nuestro hogar. Queremos mantener nuestro hogar para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es el momento de empezar a solucionar el problema. Creo que si lo hacemos, esta ciudad, que es una de las mejores del mundo, continuará siéndolo durante mucho tiempo.